El 6 de julio de 2023, una adolescente brasileña de 14 años fue llevada a la urgencia del hospital después de recibir un disparo en su propia casa. Minutos después de ingresar al área de emergencias, los médicos confirmaron que había perdido la vida. Lo que en un primer momento parecía un episodio confuso ocurrido en un ámbito doméstico, pronto se transformó en una investigación compleja. La ausencia de una versión de los hechos, la huida de las personas vinculadas y las decisiones posteriores de la justicia dieron lugar a una historia marcada de contradicciones, giros inesperados y un largo reclamo de esclarecimiento. A partir de ese día, la muerte de la joven dejó de ser solo una tragedia familiar para convertirse en un caso que dividió opiniones, expuso fallas institucionales y mantuvo en vilo a toda una comunidad. Si quieren saber todo lo que sucedió, quédense conmigo hasta el final del video. Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Lesma, espero se encuentren muy bien. Yo como siempre muy contenta de poder estar un día más aquí con ustedes, muy agradecida de que me estén viendo donde quiera que se encuentren. El día de hoy tenemos un caso sucedido en Brasil, el de Yara Santos. Acompáñenme a ver todos los detalles. Y antes de comenzar con este video, quiero compartirles que tengo un proyecto muy especial y muy importante para mí y para todos ustedes. Se llama Voces que no se apagan y es un podcast, un espacio donde escucharemos a personas que han vivido experiencias de violencia y a pesar de todo han decidido alzar la voz. En este proyecto van a encontrar entrevistas reales, testimonios humanos y conversaciones muy profundas que buscan crear conciencia pero también buscar justicia. Muchas de las personas que van a aparecer en este proyecto no han tenido justicia, han sido víctimas y ahora están buscando que alguien los escuche. Les voy a dejar el enlace en la descripción de este video y también en un mensaje fijado para que puedan ir y apoyar a toda la gente que ha decidido alzar la voz. Yara Flor Santos Alves nació y creció en Guaratinga, un municipio ubicado en el extremo sur del estado de Bahía, en Brasil. Desde pequeña formó parte de una familia integrada a una comunidad gitana romaní de la región. Un entorno marcado por tradiciones propias, fuertes lazos familiares y normas culturales que organizan la vida de sus integrantes desde edades muy tempranas. Su infancia transcurrió dentro de ese marco comunitario donde la familia extensa cumple un rol central y las decisiones importantes suelen tomarse de manera colectiva. En ese contexto, los vínculos afectivos, las uniones familiares y la conformación de nuevas familias responden a las pautas culturales muy distintas al resto de la sociedad brasileña y son aceptadas como parte del funcionamiento interno del grupo. Así, a los 14 años, Yara se encontraba en una etapa de cambios profundos. Para la comunidad a la que pertenecía, la adolescencia no era un periodo prolongado de transición como puede ser para otras personas, sino ya un momento en el que todos los ciudadanos deben tomar más responsabilidades, incluido el matrimonio. Así las cosas, en 2023, Yara formalizó una relación sentimental con un joven de su misma edad, y en mayo de ese año, unas semanas después de empezar a ser novios, contrajeron matrimonio. Tenemos que puntualizar aquí que el nombre del esposo de Yara no se ha dado a conocer debido a que en ese momento todavía no había cumplido la mayoría de edad. Así las cosas, la boda fue un acontecimiento significativo para su familia y su entorno cercano. Después del casamiento, ella comenzó a convivir con su esposo en una vivienda muy cercana a sus familiares, integrándose a una dinámica doméstica que en apariencia transcurría con normalidad. En la comunidad de Yara esto era muy común, que los jóvenes se casaran y se fueran a vivir cerca de sus familias o incluso en la misma casa donde vivían los suegros, los sobrinos, los hermanos y los cuñados. Al final siempre se conformaban familias muy grandes. La rutina de Yara se desarrollaba entonces entre la casa que compartía con su esposo y las viviendas de otros familiares cercanos. En los primeros días del matrimonio no se registraron intervenciones de las autoridades ni conflictos visibles hacia el exterior. Parecía que la vida doméstica de Yara estaba comenzando sin ningún sobresalto. Sin embargo, con el paso de los días, algunas personas cercanas a la joven comenzaron a notar cambios en su comportamiento y también en la relación que tenía con su esposo. Las conversaciones que mantenía, incluso a través de mensajes, se volvieron breves y distantes. Realmente no hablaba mucho ya con sus amigas. Y en los encuentros cotidianos, Yara comentaba que su marido se mostraba reservado y poco comunicativo.
una actitud un tanto extraña ya que tenían solamente un mes de haberse casado. Ella percibía mucho esta distancia, pero todavía no interpretaba bien su significado. Habían pasado unas semanas desde la boda, y su familia pensaba que era normal que la pareja atravesara un periodo de adaptación. Al final de cuentas, su relación había sido muy corta y no se habían conocido del todo bien, así que tenían que tener algunos meses de convivencia para ver cómo se llevaban y poder afrontar todos los problemas. Aún así, estas señales no pasaron completamente inadvertidas para su familia, y comenzaron a observar con mayor atención lo que ocurría en la vida de la joven. Así llegamos al 6 de julio de 2023, cuando la rutina de la comunidad se vio interrumpida por una llamada de emergencia. Vecinos de una vivienda ubicada en el municipio alertaron a los servicios médicos, después de escuchar un ruido muy fuerte, parecido al de un disparo que venía del interior de la casa donde vivía Yara con su esposo. Pocos minutos después, un vehículo salió del lugar a gran velocidad. En su interior trasladaban a Yara hacia el hospital. Al llegar, la adolescente se encontró en estado crítico y el personal médico trató de inmediato la gravedad de la herida. La jovencita presentaba un orificio de bala debajo de su mentón y tenía una pérdida de sangre muy severa. Los médicos intentaron mantenerla con vida, pero la bala había atravesado una zona vital y había quedado alojada en las vértebras, provocando daños irreversibles. Al final, Yara terminó falleciendo poco después de haber ingresado al hospital, asfixiada por la sangre acumulada en sus vías respiratorias. Obviamente, la confirmación de su muerte marcó un punto de quiebre para toda su familia, y mientras en el hospital se informaba del fallecimiento, en la comunidad se comenzaba a instalar una inquietud urgente: determinar qué había pasado dentro de la casa. Así, la policía se dirigió a la vivienda que Yara compartía con su esposo. Al llegar, los agentes encontraron una escena incompleta. La casa estaba vacía. No había nadie, parecía que las personas que estaban allí se habían ido, incluido el esposo de Yara. La ausencia de este adolescente llamó de inmediato la atención de los investigadores. No solo él había desaparecido, sino que también se habían marchado 2 hombres adultos de su entorno familiar, su padre y otro pariente cercano. Para los agentes, esta huida resultaba como mínimo llamativa, y comenzaron a pensar que tenían que analizar con urgencia todo lo que había pasado dentro de la casa. Y mientras trataban de averiguar en dónde estaba este chico, se decidió inspeccionar el domicilio. Allí se halló un arma de fuego y varios cargadores. El arma fue llevada para ser peritada, mientras se intentaba reconstruir todo lo que había pasado en el interior de la vivienda. En ese momento no existía una versión clara de los hechos ni testigos que pudieran explicar cómo había ocurrido el disparo que terminó con la vida de Yara. Así, las noticias del fallecimiento de Yara y la huida de su esposo comenzaron a circular rápidamente, no solamente en medios locales, sino también en regionales y nacionales. Para la familia de la jovencita, la situación parecía clara desde el primer momento. Ellos sabían que su muerte no había sido accidental, y la huida del esposo de Yara solamente confirmaba todas sus sospechas. Mientras tanto, las autoridades iniciaron las diligencias para poder localizar al adolescente y esclarecer su paradero. Tenían más preguntas que respuestas, pero la investigación comenzó a dar sus primeros pasos. Había un clima de tensión muy creciente, tanto dentro como fuera de la comunidad. Ya con el avance de las primeras horas de investigación, comenzaron a delinearse 2 versiones completamente opuestas sobre lo que había pasado. Por un lado, como ya dijimos, la familia de Yara sabía que no era un accidente. Para ellos, los hechos tenían que ser investigados como un crimen, y evidentemente el principal sospechoso de los hechos era el esposo de la joven. El padre de Yara entonces asumió públicamente la voz de la familia, y aseguraba que si bien en un primer momento los jóvenes se habían llevado bien, dijo que en el instante en el que sucedieron los hechos, había tensiones previas y no atravesaban un buen momento. Pero desde la perspectiva del hombre, como podemos intuir, nada justificaba que le hubiesen quitado la vida a su hija. En paralelo, la familia del esposo de Yara también comenzó a difundir su propia versión. En su relato inicial, lo que sucedió había sido la consecuencia de un accidente doméstico. Afirmaban que el disparo no había sido intencional y que realmente no existían conflictos graves entre la pareja. Dijeron que se llevaban muy bien y que estaban en su mejor momento. Estas versiones opuestas generaron un escenario muy complejo para los investigadores, y lo que más dificultaba la investigación era la ausencia del esposo de Yara, porque esto le impedía a las autoridades tomar su declaración y ver realmente qué había pasado. Y mientras ellos intentaban avanzar con la investigación, el caso comenzó a ganar más visibilidad pública.
La falta de certezas y las contradicciones dejaban en claro que llegar a una resolución no iba a ser nada sencillo. Con el esposo de Yara prácticamente huido y sin presentarse ante las autoridades, la investigación entró en una nueva fase. La policía concentró sus esfuerzos en lograr localizarlo, considerando evidentemente que era la pieza clave para esclarecer todo lo que había ocurrido. Las primeras investigaciones, como ya dijimos, indicaron que él no había huido solo, lo que iba a ser todavía menos sencilla la tarea de encontrarlo. No era un adolescente que había huido sin tener un rumbo, sino que se había ido con 2 adultos que sabían moverse en la zona y sabían bien qué hacer para ocultarse de las autoridades. Así que para poder avanzar más rápido se hizo un pedido de captura formal y se emitió solamente contra el esposo de Yara, una decisión que generó malestar en la familia de la joven, ya que ellos consideraban que los 2 adultos que se habían llevado a este chico también tenían que ser detenidos. Durante varios días los investigadores intentaron reconstruir el recorrido de la fuga del adolescente. Se analizaron cámaras de seguridad, testimonios y movimientos de vehículos, y pronto se estableció que había evitado las rutas principales, optando por caminos secundarios y también por entrar a pequeñas localidades que no dejaban rastros evidentes. Al final de cuentas, aunque costó mucho, el seguimiento permitió determinar que el chico y las 2 personas que lo acompañaban se habían desplazado hacia un lugar llamado Espíritu Santo. La policía tenía conocimiento de que esa familia contaba con una vivienda en esa región, lo que los llevó a montar una vigilancia discreta en distintas zonas estratégicas. Fue así como el 26 de julio de 2023, después de 20 días de búsqueda, las autoridades lograron ubicar al esposo de Yara. Fue interceptado a más de 500 kilómetros de la residencia de la jovencita. Fue en ese momento que fue detenido y trasladado a una comisaría especializada en adolescentes, marcando así el primer avance en concreto del caso. Con este hombre finalmente detenido, la familia de Yara creyó que el caso iba a comenzar a encaminarse hacia una resolución clara. Sin embargo, la investigación tomó un rumbo inesperado. A pesar de la detención, las autoridades no parecían tener una hipótesis firme de lo que había pasado. Las primeras pericias indicaron que el disparo se había realizado a una distancia aproximada de 25 centímetros del rostro de la joven. Este dato, aunque era relevante, no resultaba concluyente para determinar si había sido un asesinato o un hecho accidental. La falta de testigos y las versiones contradictorias también hacían que la tarea fuese mucho más difícil. Ya a comienzos de noviembre de 2023, la familia tomó una decisión que sorprendió a la familia de Yara. La investigación fue cerrada de manera provisional, con una conclusión que hasta ese momento no había sido considerada. El disparo había sido accidental, pero el responsable no era el esposo de Yara. Según esta nueva versión oficial, el arma no había sido accionada por el esposo de la joven, sino por un niño de 9 años, hermano menor del chico. Esta hipótesis fue presentada a partir del relato del esposo de Yara, y sostenía que al final el disparo se produjo durante una situación doméstica que se salió de control. Como consecuencia, el esposo de Yara fue liberado y desvinculado formalmente de los hechos. El foco de la investigación entonces se desplazó hacia el niño, que por su edad no podía enfrentar consecuencias penales. Para muchos esta resolución dejaba muchas dudas y se abrió una nueva etapa de controversia en el caso. Esto no logró poner final a la polémica, y lejos de calmarse, el malestar creció mucho en la familia de la joven. La hipótesis de que ese niño de 9 años hubiera sido responsable de un disparo resultaba muy difícil de aceptar para muchos, y como podemos pensar, generó una fuerte reacción pública. Y es que según la reconstrucción presentada por la policía, el día de los hechos, Yara se encontraba en la vivienda junto a su cuñado menor. El arma, que pertenecía a la familia de su esposo, había sido obtenida en el mercado ilegal algunos meses atrás. En ese contexto, y siempre de acuerdo con esa primera versión, el esposo de Yara le entregó la pistola al niño como un juego, sin darse cuenta que estaba cargada. El niño empezó a jugar con ella y al final se produjo el disparo accidental que le quitó la vida a la jovencita. Las autoridades sostuvieron que su conclusión se estaba apoyando en declaraciones de algunos testigos, incluidos varios menores, y en varios análisis que mostraban los movimientos posteriores al disparo. También afirmaron que la trayectoria del proyectil coincidía con un disparo realizado con una persona de estatura menor a Yara, lo que reforzó la hipótesis de la participación del niño. Sin embargo, para la familia de la joven esta explicación no hacía más que profundizar las dudas.
Consideraban que la investigación había sido apresurada y que solo se había dado como válida una versión construida por el principal sospechoso. Según ellos, no se habían explorado con profundidad otras líneas de investigación. Con el caso oficialmente cerrado, la sensación de injusticia comenzó a instalarse en los familiares de la jovencita, pero lejos de resignarse, decidieron seguir insistiendo en sus reclamos, convencidos de que con el tiempo la verdad saldría a la luz. Tras el cierre inicial de la investigación, la familia de Yara decidió no aceptar esa resolución oficial como definitiva. Ellos pensaban que la muerte de la chica no había sido esclarecida, y comenzaron a buscar nuevas instancias para cuestionar la versión sostenida por las autoridades. Su reclamo se trasladó a los espacios públicos, especialmente a las redes sociales, donde el caso comenzó a ganar mucha visibilidad, haciendo que las personas volvieran a hablar de él, e incluso el caso volvió a aparecer en distintos noticieros muy importantes de Brasil. Fue el padre de Yara quien utilizó sus plataformas personales para difundir su postura y exponer todas las inconsistencias que presentaba la hipótesis que las autoridades tenían. Sus publicaciones alcanzaron a miles de personas y generaron un nuevo debate sobre el caso. A partir de esa presión pública se impuso la revisión de algunas pericias y se incorporó el análisis de especialistas independientes. Uno de los peritajes cuestionó de manera directa la posibilidad de que un arma pudiera ser accionada por un niño de 9 años. Un especialista sostuvo que la fuerza necesaria para disparar el tipo de pistola con el cual le habían quitado la vida a Yara superaba ampliamente la capacidad física de un menor de esa edad. Además, señaló distintas irregularidades en la interpretación de la trayectoria del arma y en la valoración de los supuestos testimonios clave. Estos nuevos elementos volvieron a poner en duda la versión oficial y reabrieron el debate sobre la responsabilidad del esposo de Yara. La investigación, que había sido dada por cerrada, comenzó a ser revisada nuevamente, y el caso recuperó relevancia en la agenda judicial. Debido a esto, se volvió a abrir, y esta reapertura derivó en nuevas medidas por parte de la justicia. En los análisis realizados sobre el arma utilizada también se detectaron rastros de ADN, que no habían sido considerados en la investigación inicial. Estos resultados modificaron de manera sustancial el escenario, ya que no había ADN del niño al que habían culpado, pero sí que había ADN del esposo de Yara, y al final volvió a ser considerado el principal sospechoso. Con estos nuevos elementos, el 4 de julio de 2024, se emitió una nueva orden de búsqueda y detención. Para ese momento, el adolescente ya había cumplido 16 años. Días después, el 22 de julio, fue localizado y arrestado en otro municipio. Esta segunda detención marcó un punto decisivo en el proceso, ya que la evidencia genética lo vinculaba directamente con el arma. En septiembre de 2024, la justicia resolvió imponerle una medida de internamiento socioeducativo por tiempo indeterminado. Dado que aún no había cumplido la mayoría de edad, esa era la máxima sanción prevista por la legislación de Brasil, porque en los estatutos del niño y el adolescente se establece que el tipo de medidas no puede superar los 3 años y que debe ser revisada periódicamente. Mientras el joven cumple esa medida, la familia de Yara continúa atravesando un proceso marcado por el dolor y la espera. Si bien la condena trajo cierta sensación de alivio, también dejó la percepción de que la justicia actuó tarde y que realmente las leyes del menor, más allá de dar justicia a las familias, protegen a los atacantes, ya que un máximo de 3 años por quitarle la vida a una persona resulta una sentencia muy corta. Otra cosa que no se ha podido determinar exactamente es qué sucedió en la vivienda de Yara el día que le quitaron la vida. La nueva versión de las autoridades es que ella y su esposo estaban peleando. Como ya dijimos, habían tenido algunos confrontamientos y en algún momento él se enojó, tomó el arma y le disparó, pero realmente él nunca ha aceptado su responsabilidad. Los familiares de Yara la siguen recordando y dentro de la comunidad también hablan de ella. El caso sigue generando opiniones divididas y mantiene una herida abierta, que para muchos aún no termina de cerrar. La comunidad no ha vuelto a hacer lo mismo desde ese día, y parece que no volverá a ser la comunidad unida y llena de felicidad que era antes. Y bueno, chicos y chicas, hasta aquí el video de hoy. Un caso muy triste, muy impactante. No es el primer caso de menores que traemos al canal. Y siempre da para reflexionar en esto, y es en las leyes de menores que hay en los distintos países, no solamente en Brasil, no solamente en Latinoamérica, sino en todo el mundo.
¿Hasta cuándo una persona puede reinsertarse en la sociedad y hasta cuándo un castigo, por ejemplo en este caso de 3 años, es suficiente para alguien que fue capaz de quitarle la vida a otra persona? Si ya con 14, 15 años que tenía este chico fue capaz de dispararle a alguien, de huir y de echarle la culpa a otra persona, no sabemos qué podrá hacer con 20 ni con 25 años, así que al final hay una persona que es un peligro para la sociedad, que saldrá pronto de la cárcel. Esto fue en 2024, así que seguramente en el 2027 va a recuperar su libertad, algo bastante triste, bastante duro y muy peligroso. Si este video les ha parecido informativo, recuerden dejarle un me gusta, recuerden suscribirse si no lo están. Actualizo 3 o 4 veces por semana y si están suscritos les llegará una notificación cada vez que yo suba un video. Ahora sí, nos vemos hasta otro caso. Adiós.